Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy martes. Están María Simón, buen día. Buen día. Nombres que vienen del miércoles. Gabriel Mazarovich, ¿qué tal? Muy buenos días. Conrado Hughes. Tres del miércoles. Tres del miércoles. Y un invitado, Leandro Pauletti, el periodista Leandro Pauletti, bueno, que en los últimos años ha trabajado mucho como asesor del doctor Pedro Bordaberry en Vamos Uruguay. También está con nosotros. ¿Qué tal, Leandro? Buenos días, gracias por la invitación. A ver cómo te resulta esta experiencia tertuliana. Seguramente muy agradable. Bueno, como se imaginarán, el tema es uno que a su vez tiene varios capítulos, varios encares posibles. Las elecciones y sus ecos. Empecemos por los resultados. Empecemos por, bueno, no sé, los números globales que viene dejando el procesamiento del escrutinio primario. Ya estamos con el 99,6% escrutado. En realidad está casi terminado este trabajo. El Frente Amplio obtiene 47,8%, el Partido Nacional 30,9%, el Partido Colorado 12,9%, el Partido Independiente 3,1%, Unidad Popular 1,1%, el PERI 0,8% y el PT 0,1%. Por otro lado, se sabe, ya es un hecho, que el Frente Amplio tendrá mayoría parlamentaria, sobre todo la que está confirmada es la de la Cámara de Representantes, tendrá 50 diputados. ¿Quién empieza? Primero saludar, quiero a Leandro, somos colegas de hace mucho tiempo, compartimos varios viajes al exterior, inclusive además de cobertura, recuerdo uno al Círculo de Montevideo a Brasilia que fue muy lindo y muy accidentado. Podemos empezar, decía, con Gabriel. Sí, dale, empieza tú. Yo quiero decir dos cosas primero. Creo que en la tertulia del miércoles anterior hablábamos de eso. Yo creo que se confirmó lo que veníamos diciendo aquí, que dijimos con María, que había un envión final en todo el país Bien, a favor del Frente Amplio. Vamos a las grabaciones, porque supongo que muchos oyentes, eso es duro, muchos oyentes quieren escuchar los pronósticos que ustedes hicieron hace una semana. Gabriel Mazarovich decía lo siguiente. Yo creo que el Frente Amplio va a votar bastante mejor que lo que las encuestas dicen, que va a superar el 45% y que va a arrimar cerquita hacia arriba de eso, y por lo tanto no sé hasta dónde va la corrida, pero yo de lo que sí me animo a decir con claridad es que creo que el Frente Amplio vota arriba del 45% sin ninguna duda. Pero si es así, no necesariamente obtiene mayoría parlamentaria. No, yo creo que hay posibilidades de que obtenga mayoría parlamentaria, lo que no sé es hasta dónde da esa corrida, no tengo elementos. No le fue nada mal a Gabriel, entonces, con su vaticinio. Yo lo dije por una razón muy sencilla, lo hablábamos con Connie incluso fuera de micrófonos. Yo recorrí todo el país, me faltó ir a Artigas nada más. Hice yo, en los que hablé yo, 77 actos. Y además fui a muchos más. 17 fines de semana seguidos de barriada en Montevideo, en los lugares donde los encuestadores no van. Y se veía en todo el país. Yo nunca vi un acto como el del Frente Amplio en Melo, nunca vi un acto como el del Frente Amplio en Paysandú, nunca vi las corridas que había en los barrios más abajo de Montevideo. De las encuestadoras vamos a hablar después, pero era clarísimo. Cerro Largo y Paysandú, dos de los 14 departamentos donde terminó imponiendo. Además Cerro Largo es una novedad total. Paysandú se veía con mucha fuerza, pero yo vi el acto, además casualmente hicieron el mismo día el acto, y era inmensamente más grande el acto del Frente Amplio. Yo sé que las elecciones, llevo ya 9 elecciones arriba, no se deciden solo por los actos, lo tengo clarísimo. Pero era muy claro, caminando por los barrios, la situación. Entonces yo creo que hay, primero, yo termino esta intervención diciendo que no era antojadizo lo que decíamos, que no era manija, que era una percepción real de estar con la gente y de hablar con la gente, y creo que es una extraordinaria votación del Frente Amplio, no solo por el porcentaje, que prácticamente no perdió votos, lo que a mi gusto implica crecer, porque hay votos que sí se corrieron, mucho menos de lo que vaticinaban, pero hacia el PI, hacia Asamblea Popular alguno, hacia el voto en blanco alguno, aunque todo mucho más reducido de lo que había, por lo tanto mantener la cantidad de votos implica que creció, que tuvo nuevos votantes. Y además tiene 14 departamentos ganados, algunas votaciones que se perdieron. Tacuarembó está al 40% el FA, que es una votación histórica en Tacuarembó para el Frente Amplio.
Pese a haber perdido. Claro, pese a haber perdido, pero no hay que desconocer la votación impresionante en ese departamento, porque era una cosa, no solo lo que perdieron. Y creo además que hubo muy buenas votaciones, mucho más arriba de lo que se esperaba en Montevideo, de lo que yo esperaba eso, pero digo, de lo que se esperaba por los vaticinios en Montevideo y Canelones, que resultaron decisivas, ¿no? Sí, recordemos los números. En Montevideo el Frente Amplio tiene 53,5%, en Canelones 51%. Está bien, pero arriba del 50% cuando todos estaban diciendo que ahí vamos a tener un desastre. Y yo creo que bueno, después en la segunda intervención intentaremos tirar algunas de las explicaciones que a mí me parece, pero lo primero es eso. Vamos a los archivos de nuevo. Lo que la semana pasada pronosticaba Conrado Hughes. Tomen nota. Partido Nacional, 34%. Partido Colorado, 18%. Partidos tradicionales, entonces, 52%. Partido Independiente, 3 largo. Por lo tanto, coalición de gobierno de acuerdo nacional, 55%. Frente Amplio, 42%. Total de los partidos conocidos y en el Parlamento ahora, 97%. Asamblea Popular, 1%. En blanco y anulados 2. Y a partir de ese resultado... De ese resultado, en el mes de noviembre, si siguen ayudándonos, Luis Lacalle gana 54-46. Ahora escuchamos a Connie hoy mismo, hoy martes. Yo hice una reformulación de esto trabajando a 2 decimales y preso de un extraordinario entusiasmo que me provocaron alguna información que me llegó el domingo. Perdón, que me llegó el domingo, no, que después el domingo corrió de la misma manera y el sábado de tarde corregí al alza mi pronóstico y llevé, no, en el caso, lo que hice fue sacarle 0,75 más al frente. Porque yo les cuento, yo el modelo... Bueno, la realidad estuvo lejos de estos números. No, el Partido Nacional, en vez de digamos, de los 34, sacó 31, el Frente fue el que me patarró lo mío, el del Partido Independiente estuve a 0,2, acerté, digamos, le erré, por supuesto, es decir, le erré en todo, pero sobre un modelo, el Partido Colorado fue sobre un modelo que tenía decías. Una combinación. Yo, la verdad, es que lo que hice fue usar, entre otras cosas, encuestas combinadas con resultados anteriores, algún pálpito, ya lo expliqué en algún reportaje que me hicieron, algún pálpito y alguna inclinación personal. Resumidas cuentas, le erré como a las peras. No obstante, digamos, el espíritu fue lo que se me cayó al piso en el domingo, cuando vi la caótica situación de la presentación de los resultados por parte de las encuestadoras y lo que fue para mí dramático de la noche del domingo, que no dormí y estuve prendido a los resultados de la Corte, que fue la suba del Frente, desde un primer número de 46, o arañando 46, hasta llegar prácticamente igual a la votación de Mujica. Ahí no hay ninguna duda que, digamos, mi modelo, que lo que usaba era Montevideo y Canelones, y donde yo les puse un coeficiente más duro de caída, recuerden, Mujica había sacado 58 y en Canelones había sacado 54, bajaron a 54, en Montevideo 53 y algo, y a 51. Yo les había pegado el doble de caída porque entendía que iba a ser así. No tengo otra explicación más que en función de eso, a partir del modelo partido, y como no creía que el Partido Nacional pudiera sacar todo lo que perdía el Frente, se lo atribuí a que el Partido Colorado subiera un punto, cosa que no ocurrió. Vamos ahora a lo que en la tertulia de la semana pasada decía María Simón. Yo creo que el orden es el que se dijo, que puede haber balotaje, sí, te diría más probable que lo haya que no lo haya, y no me preocupa, me parece que después ganará el Frente Amplio. Bueno, fue bastante cauta, no se tiró a dar demasiado detalle, María. No me arriesgué mucho, es fácil acertar en esas condiciones, pero le acerté en todo. No está agrandada por eso. Pero no estoy agrandada, creo que justamente una de las cosas que no hay que hacer es agrandarse. Una de mis reflexiones era, y no es falta de entusiasmo, sino justamente, creo que la democracia le da un baño de humildad a todo el mundo. Porque los que promovían la reforma constitucional creían que iban a ganar y estaban convencidos.
Los que estábamos en contra, la verdad es que creíamos que el margen iba a ser mayor. Yo, por ejemplo, estoy preocupada por la cantidad de gente que votó algo que me parece que realmente no contribuye en absoluto a la mejora de la seguridad. Parece claro en ese sentido que hubo votos frente amplistas para el sí, ¿no? Sin duda los hubo, por lo menos no sé el porcentaje, pero los testimonios de gente que estuvo en los circuitos, delegados, integrantes de las mesas, por lo menos muestran la existencia y no tan rara. En casi todos los circuitos hubo algún voto del Frente Amplio que llevaba la papeleta del sí. Pero sigo con las lecciones de humildad. El Frente Amplio, no ya ahora, en que se había puesto realmente a hacer una campaña muy buena además, pero hace unos cuantos meses creía que ganaba casi sin hacer nada, o por lo menos muchos frente amplistas lo creían, que ganaba caminando con la fusta bajo el brazo, como se dice. El Partido Nacional creía que iba a dar el gran batacazo con su nuevo candidato y su gran campaña, y subió apenas, no sé si llega a 3 puntos con respecto a la votación de la calle Herrera, de la calle en las elecciones pasadas, que fue bastante mala. El Partido Colorado, bueno, ni qué decir, prácticamente uno diría que el vallismo ya no está en el Partido Colorado, que es una especie de riverismo posmoderno. Y que los partidos chicos crecieron, sí, pero ojo, el voto en blanco y anulado es mayor que ninguno de ellos. Así que este balance, que no es pesimista, yo creo que es de humildad, y sobre todo que las encuestadoras se den una zambullida en la piscina de humildad, porque evidentemente, y de eso en todo caso hablamos después, como decía Gabriel, le erran, pero además lo sospechoso es que le erran todas juntas. Porque de hacer las cosas bien hay pocas maneras, pero de hacerlas mal hay casi infinitas maneras, y sin embargo todas le erran juntas. Es un poco sospechoso. Leandro, tú no estabas la semana pasada en la tertulia, estás hoy recién como invitado. No te voy a preguntar cuál era tu pronóstico, sí podemos aprovechar para ir al análisis contigo. ¿Cómo viste los resultados? Bueno, creo que el único elemento científico, y tomo la palabra que decía María, es lo que nos dan las encuestas, o en el caso de Gabriel, las vivencias personales, en este caso que él podía exhibir en función de haber participado en numerosas actividades partidarias. No era mi caso, no tenía mucha experiencia en este caso, de haber visto la actividad política directa. Claramente, en función de lo que decían las encuestas, y en función de los antecedentes de las encuestas, equivocaron mal, que era, insisto, nuestra única referencia científica, llamémosle. Sobre todo, particularmente con el Partido Colorado, que siempre le dan hacia abajo, históricamente le han dado hacia abajo. Y esta vez, curiosamente, le dieron hacia arriba. Hacia arriba, y en el caso pese a que el Partido Colorado se quejaba y sostenía que exactamente, el voto iba a ser mayor que el que mostraban las encuestas. Exactamente, porque también es verdad que apareció por ahí una encuesta que creo que la hizo Luis Eduardo González, que hablaba de que ellos habían medido la participación ciudadana y era muy superior, contrariamente a lo que ocurría dentro de blancos y frente amplistas, que la gente estaba participando menos, a ellos les daba que los colorados estaban participando más. Entonces dice, acá hay alguna señal que debemos tener en cuenta. Entonces, esos malos antecedentes de que siempre le daban de menos, hacía presumir que iba a ocurrir una cosa completamente distinta a la que efectivamente ocurrió, ¿no? Y a propósito del resultado, entonces, ¿tu lectura cuál es? Yo creo que... Por ejemplo, la votación del Frente Amplio. En general, a mí me parece que el Frente Amplio hace una votación extraordinaria, inesperada por todos, pero en realidad inesperada no porque, por el mes anterior, llamémosle, y como explicaba María, por lo que habían sido los antecedentes. 5 años atrás, si ustedes recuerdan, cuando la elección interna, el Frente Amplio también había quedado muy relegado. Y puso toda la carne en el asador de cara a la elección nacional y levantó muchísimo y terminó ganando como terminó ganando. De alguna manera ese proceso se vuelve a dar en esta elección, nada más que esa reacción llega un poco más tarde. Por eso creo que también no se alcanza a medir adecuadamente. Esa es la sensación que me queda. Sí. Y además un dato curioso, y simplemente lo agrego porque, aún siendo una votación muy buena en Montevideo y Canelones, hay que tener en cuenta que en Montevideo el Frente Amplio baja en términos de voto constante respecto al 2005. Baja casi... Con respecto a 2009. 2009, perdón. Baja a más de 37.000 votos. Lo cual, siendo el mayor distrito electoral, donde el Frente Amplio siempre se hizo fuerte, llama más la atención. Esto quiere decir que donde más ganó fue en el interior. Sí.
claramente. Sí. Y particularmente en algunos departamentos. Yo sobre eso quisiera decir algo. Creo que tan inesperada no es. Es inesperada con respecto a las encuestas, pero con respecto a lo que se cambió el nivel de vida, la salida de la pobreza, de la indigencia, yo diría que es lógica. Lo que pasa es que nos habíamos acostumbrado a pensar, a través de un insistente análisis semiótico, politológico y no sé qué más, que la realidad no influía, que lo que influía eran las campañas. Y en realidad creo que al Frente Amplio lo honra el haber mejorado en el interior, porque quiere decir que hizo políticas altamente inclusivas y de poner en relieve y de esmerarse particularmente en la equidad con el interior, con el territorio en general, incluyendo la expansión universitaria, que eso no lo hace el Frente, lo hace la universidad, pero ocurrió durante este periodo. Y está bien, yo creo que le honra un partido apoyar aquellos lugares donde tienen menos votantes y no donde tiene más. Es decir, no es buscando necesariamente un rédito electoral, y si lo obtuvo, bueno, me parece que es justo. Yo creo esto, además quiero contar una anécdota porque me desafiaron a contarla. Y es una anécdota bien, además yo creo que parte de la base del respeto, todos lo saben eso. Pero yo primero creo que acá se expresó una base material, es que el Uruguay está mejor y la gente vive mejor. Y hay un montón de gente que relaciona eso con el gobierno del Frente Amplio, más allá de lo que dicen los medios, más allá de los discursos políticos, más allá de los aciertos o desaciertos de campaña que el Frente Amplio los tuvo, más allá de su bajón de militancia, porque si el Frente Amplio hubiera tenido este nivel de militancia hace 2 meses o hace 3, ni hablar en los 4 años, ¿no? Porque creo que falta síntesis política en la sociedad, hubiera tenido. Pero hay una base material que mejor y que la gente lo siente y te lo dice además. Bueno, es que el problema es ir a escucharlo, es ir a escucharlo y hablar con ellos y venir. A mí me tocó, yo estuve, por eso estoy así asoleado, ¿no? Porque el domingo también fue terrible. Claro, yo... Te pusiste filtro. No, terminé. Me tocó en lo que es el seccional Manuel Liberov, que lleva el nombre de un compañero desaparecido, el doctor Manuel Liberov, allí en la zona de Euskal Herria y Malvin Alto, para hacer todas las cooperativas de vivienda. Todavía estuve todo el día. Llevamos más de 200 personas a votar, sin preguntarle a qué votaba, ¿no? A las 7 de la tarde se bajan de un ómnibus que venía de Canelones una mujer y una muchachita. Desesperada. Mi hija es la primera vez que vota, yo recién salgo de mi trabajo, quiero que vote, por favor. Nosotros le preguntamos quién votaba. Dijimos, vamos a ver, ¿dónde vota, señora? Nos dio la dirección, votaba en el Borro, porque la señora votaba en el Borro. Era una proeza llegar desde la Cruz de Carrasco hasta el Borro antes de que cerrara el circuito. No cuentes a qué velocidad viajaste. No, pero la niña estaba emocionada realmente, la muchachita, nosotros le preguntamos qué votaba, la agarramos, el único auto que teníamos disponible, y salimos preso hacia el Borro, en un liceo en el medio del Borro. La muchachita llegó y la madre en el auto se puso a llorar. Entonces le dijimos, señora, se siente mal, hacía mucho calor, había venido. Y me dijo, no, miren, ustedes no me preguntaron qué votaba. No, obviamente la señora después nos dijo que votaba al Frente, no se va a acercar a un puesto frente amplista a alguien que no vota al Frente. Entonces me dijo, yo soy trabajadora doméstica. Es la primera vez que mi hija vota. Y me dijo, mamá, yo quiero votar lo que votas vos. Porque yo le conté, dice, que en mi casa, mis patrones, que son buena gente y que me tratan muy bien, pero ellos votan el Partido Nacional. Y me encercaron la lista y yo les dije, ¿saben qué? Nunca estuve mejor que ahora con el Frente Amplio. Y yo entiendo y respeto que ustedes voten al Partido Nacional y me parece muy bien, pero yo tengo que votar a mi gente. No votó la 1001 esa señora, no era 1001. Yo lo que digo es que esa conciencia de miles de personas, demostró que es bastante inmune a los mensajes catastróficos, agoreros, que no dio el Partido Nacional, que daba todos los medios, en realidad. Yo no estoy acusando al Partido Nacional, el Partido Nacional hizo una campaña que no fue en general de mucha crítica. Yo lo que digo es que eso se expresó, hay una base material en miles de personas que su vida cambió para bien. Y eso se expresa en la votación, no hay otra manera de explicarlo, no hay campaña que arregle eso, no la hay. ¿Y no cómo fue eso de que te desafiaron a que contaras esta Porque ella me decía, esta es una historia que a nadie le importa.
Y yo le dije, no, mire señora, a mí sí me importa porque creo que es un resumen de la campaña electoral mucho mejor que el que yo puedo hacer, infinitamente mejor, porque expresa por qué votó la gente, porque ella votaba obviamente la 609 del Pepe Mujica, después salió muy contenta con eso, pero lo que digo es que al margen de eso, realmente, yo no digo que termino con esto, la campaña electoral es un proceso complejo donde la gente decide por infinitos motivos. Y es una síntesis de toda la sociedad. No estoy diciendo que esto hizo que el Frente Amplio tocara el 47.8. Lo que sí digo es que hay miles que piensan así y que por eso votaron. Y eso es un dato nada menor de la realidad. Yo, como espero que tengamos muchas más vueltas para seguir hablando, quiero, digamos, enfocarme un poco al análisis que hacía Mazarovich, Gabriel, en el sentido de que, por ejemplo, yo cuando me senté con mi modelo, lo tengo aquí porque me armé el modelo... La hoja más grande. Sí, la hoja más grande porque esto no es culpa mía, es una publicación del Frente que tiene este tamaño. Entonces tuve que imprimir 2 páginas y después empalmarlas. Por eso te equivocaste. No me equivoqué. Yo me comí la pastilla de la militancia Frente Amplista, que es posible que en el último mes anduviera volando. Tuve esa sensación, por lo menos en lo que fue la convocatoria brutal del acto del jueves de noche. Pero yo había trabajado con 2 variables de caída de militancia, que era elecciones internas al final del segundo año de Tabaré Vázquez, 12 de noviembre del 2006, que eran del sistema voluntarias, y elecciones internas de mayo del 2012 por el mismo sistema, pero en este caso, además, para elegir presidente del Frente con unos cambios que se habían operado en las reglas de juego. Con ese material, a nivel nacional, el Frente había caído del 2006, pleno gobierno de Tabaré, 222.000 votantes a 140.000. Eso es decir, que había caído un 37% de militantes que fueron a votar voluntariamente en la ocasión que los convocaban para cosas importantes. La otra era el cuento de que los frentistas no les interesaban las elecciones internas. Pero comparé junio del 2009 con junio del 2014, es decir, en la que Pepe Mujica le ganó a Astori y a Carámbula, con la que Tabaré le ganó a Astori. En la que Tabaré le ganó a Constanza. Comparé la de este año con la de hace 3 años. Ahí fue exactamente lo mismo. De 430.000 participantes que votaron o a Pepe o a Danilo o a Gonzalo o a Marcos Carámbula, se pasó a opción Tabaré Vázquez Moreira, que alguien diría, bueno, pero era bueno, no importa, los de Moreira militaron mucho, generaron, digamos, un efecto que hoy le permite tener la banca. Y cayó también 35%, de 430.000 a 301.000. Es decir, que trabajé esa idea, y las bajas más grandes eran en Montevideo y en Canelones. También cosa que se notó que era así, y yo le puse, en realidad lo que le puse es coeficiente de baja de 0,9, digamos, capaz que de 10%. nos estamos enredando con todos esos números. Lo que estoy diciendo es, el Frente no tiene militancia, o no tenía militancia durante todo el año, y eso puede haber influido en cómo venían las encuestas. Logró retomar el empuje en el final, pero lo que es clarísimo es que el perfil de los votantes del Frente ha cambiado mucho. Y en ese sentido, las viejas y los viejos votan al Frente, cosa que antes no ocurría. Leandro. No, yo insisto con algo que me parece relevante. Si uno observa los números, el Frente Amplio vota prácticamente igual en términos generales que hace 5 años. Se supone que pierde voto por izquierda, porque ahora hay representantes y digamos, de Asamblea Popular en el Parlamento. El PERI estuvo a punto de llegar. Se supone que esos son votos que pierde el Frente Amplio. Pero si retiene el mismo volumen de votos de 5 años atrás, quiere decir que creció en base a los partidos tradicionales, básicamente, teniendo en cuenta que también creció el Partido Independiente. Y me parece que por ahí viene la explicación también del interior, donde claramente ganan bastiones como, por ejemplo, como Cerro Largo, históricamente un bastión blanco, gana, digo respecto de 5 años atrás, para no irme más para atrás, gana también en Artigas y Rivera. Departamentos más bien colorados. No, siempre gana a nivel nacional
gana el Partido Nacional. En las elecciones nacionales gana el Partido Nacional. Sí, claro, estoy pensando en la referencia por el lado de intendencias. Claro, ¿no? claro. No, en realidad el Partido Colorado lo que tiene es que hace, desde el 2004, a nivel nacional no gana ningún departamento. Ganan Frente Amplistas y blancos. Entonces se da este escenario donde hay 14 departamentos donde gana el Frente Amplio y 5 departamentos donde gana el Partido Nacional. Y apunto más, algo dijo Gabriel, yo estaba mirando un poco las cifras, en Tacuarembó se arrima mucho al primer lugar. En Salto saca 4.000 votos más que el Partido Nacional. O sea que allí hay más allá de que no haya por ahí alcanzado el primer lugar, no en el caso de Salto, pero sí en el caso de Tacuarembó, hay un crecimiento importante. Y por ahí me parece que explica un poco las dos cosas, el crecimiento del Frente Amplio. Pero y a su vez, ¿por qué se dan esos crecimientos en esos departamentos? Por ejemplo, ¿has hecho un análisis de las causas? Estamos muy en caliente, pero me da la sensación que... ¿Las razones que invocaban Gabriel y María te convencen? Yo comparto que... o mejor dicho, yo creo que las elecciones no se ganan en una campaña electoral. Se pueden perder en una campaña electoral. Pero las elecciones reflejan el trabajo de varios años. El trabajo político, me refiero, más allá de quien tiene la opción de ejercer el gobierno, obviamente tiene mucho más posibilidades de incidencia en la vida de la gente que los demás. Pero creo que es un poco eso. La incidencia de política que la gente sintió cercanas, como decía Gabriel, para, digamos, respaldar una opción de gobierno que en otro momento no lo había hecho. Y en el caso del Partido Colorado y su caída, no te voy a pedir a ti que hagas el análisis de esa performance, pero estamos hablando de números muy fuertes, una caída de 4 puntos, ¿no? De 17 a 13. Sí, yo en realidad, políticamente, obviamente que esto lo tiene que hacer, el Partido Colorado tiene que hacer, por lo menos empezar algún a apunte, procesar su análisis, su evaluación, desde el punto de vista comunicacional. Incluso yo, al integrarme en un equipo, haber estado integrando un equipo, queda hasta mal que yo diga en título personal algo que todavía no conversé con quienes trabajaron conmigo. Yo creo que nunca hay un factor solo, ni en el éxito ni en la derrota. Capaz que es lo que digo de Pedro Grullo, pero me parece que son varios factores los que están incidiendo en el comportamiento tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional, como del Frente Amplio y aún del Partido Independiente, que me parece que encontró un callejón que no lo ocupó nadie y que de ahí saca su rédito, porque si uno veía la campaña de Mieres, era el único que criticaba realmente a las demás opciones políticas. Que criticaba con dureza a blancos, colorados y a frente amplistas. Encontró ese callejón, porque los blancos por la positiva no criticaban. A Pedro le cuesta, digamos, el tema ser crítico. Él nació a la vida política con aquella famosa frase, nos gusta ser de propuesta y no de protesta. Entonces es como que le cuesta un poco el tema de la crítica, y además claramente, si uno repasa la campaña, no fue una campaña crítica hacia el gobierno, una crítica fuerte. Pero sí criticó a Lacalle Pou, y hay quienes dicen dentro del Partido Nacional no le salió bien la jugada. Seguramente, pero... Nos perjudicamos los dos, dicen en el Partido Nacional. Seguramente, eso es lo que dicen, efectivamente. Y seguramente estén basados en encuestas. Alguien tiene que medir esas cosas. Pero yo creo que la crítica en realidad fue mucho más crítico en esos términos fue mucho más crítico con el Frente Amplio que con el Partido Nacional, clarísimamente. Acá estamos hablando de 2 episodios, si se quiere, menores. Una frase de Luis Lacalle Pou respecto al tema de las cárceles y del descongestionamiento carcelario. Y después otro temita más que no eran temas sustantivos. La historia de Coutinho, que fue bastante... No, pero tuvo la crítica a la falta de experiencia de Lacalle Pou, ¿no? Está bien, pero eso es un valor, no es una crítica, es una comprobación. Lo dijo el propio Lacalle Pou. Yo tengo experiencia parlamentaria como diputado. Es una realidad. Y me parece que es legítimo que los candidatos digan, yo soy rubio de ojos celestes y vos sos morocho y de ojos oscuros. No quiere decir que vos seas feo y yo sea lindo, simplemente son realidades. Me parece que pasaba más que nada por ahí, ¿no? Seguimos, estamos con María Simón, con Gabriel Mazarovich, con Conrado Hughes y como invitado Leandro Pauletti.
Queremos avanzar un poco, no quedarnos solo con el comentario o el análisis del resultado, pero claro, es tan grande, es el primer objetivo que nos trazamos que nos va a llevar algún minuto más. 2 o 3 puntas, por ejemplo, a propósito de cómo votó el Frente Amplio, el hecho de que mantiene el apoyo de hace 5 años. A propósito, por ejemplo, de lo bien que votó en el interior, aparecen consideraciones como esta desde la audiencia. Dice Ricardo, sostener que el cambio en el interior del país en los últimos 10 años en mérito del Frente Amplio es ignorar 2 causas principales de tal transformación. Uno, el boom de precios de las commodities y las políticas kirchneristas que trajeron agricultores argentinos y tecnología agrícola a Uruguay. El Frente Amplio acompañó, pero no es ni de lejos el artífice exclusivo de tal cambio como algunos pretenden. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué dicen ustedes sobre Mira, yo del interior quería decir algo más, porque yo fui bastante al interior, fui mucho al interior con los centros MEC, con las fábricas de cultura, con las usinas culturales, con inauguraciones de teatros o de cine-teatros que se recuperaron, como en Bella Unión, en Artigas, en Tomás Gómez Soro. Y yo, incluso había compañeros frentamplistas que nos criticaban un poco, nos decían, o a veces mucho, nos decían, bueno, pero ustedes dejan que el intendente se apropie, hacen estas cosas con la intendencia y la intendencia no frentamplista se apropie. Y, mira, que se apropie. Si es para bien de los ciudadanos y esto va a funcionar y realmente la gente lo precisa. Y tuvimos la alegría de que la gente empezó a pedir centros MEC donde no lo sabía y las otras cosas también, empezó a pedir donde no había. Y eso es lo que muestra un cambio que es irreversible, más allá de quien esté en el gobierno. Tú estás hablando en ese caso de medidas, de políticas orientadas. Que no están vinculadas estrictamente con el gran fenómeno transformador del interior que ha sido el agro. Claro, Otro tipo de decisiones. Otro tipo de decisiones. También la instalación universitaria. Ajá. En el interior, que la universidad es autónoma, ya sé que no es el gobierno que la hace, y lo digo, son cosas que han pasado en estos años. Y yo creo que la gran sorpresa, y lo que no podemos entender, y lo que las encuestadoras no pudieron prever, es que los electores se porten racionalmente, y no sean unos analistas semióticos, sino que analicen lo que les pasó. Connie, ¿tú ibas a decir algo de este tema? Sí, de este tema, digamos, otro ángulo, es lo que decía el oyente, pero complementándolo, que es, el gobierno Frente Amplista en el tema de políticas agropecuarias tuvo el mejor ministro de Ganadería de los últimos tiempos, por mucho tiempo analizado. El ingeniero Tabaré Aguerre, hombre salteño y productor agropecuario, tuvo una gestión, en mi opinión, brillante. Yo tengo, me comprende la general era él, porque viajé al exterior en algunas gestiones para terminar el proceso de la entrada de los cítricos a los Estados Unidos. Pero hizo eso, fue muy generoso en acompañar a los empresarios que vinieron, uruguayos, y los argentinos que trajeron el paquete tecnológico de la soja. Tuvo buena suerte, y eso también es legítimo, pero además no impulsó ninguna medida en contra del agro. Y eso terminó cosechando, y tampoco en beneficio personal, porque no se puso en la lista del Senado del MPP, cosa que sí se puso el canciller, consiguió el canciller inmerecidamente. Entonces, me parece muy importante cuando se haga el análisis que vean que todas las políticas agropecuarias que el país tuvo en este periodo y que dieron muy buen resultado no eran las que tradicionalmente se expresaban en los planteos del Frente Amplio de hace 25 años. ¿Tú ibas a decir algo, Gabriel, sobre esto interior, también? Sí, solo lo del interior. Yo creo que, obviamente, uno de los cambios es el agropecuario, pero el interior no se agota en la cuestión agropecuaria. O sea, ha habido una inversión en centro educativo universitario y de secundaria y de la escuela también impresionante. Están electrificadas todas las escuelas rurales. Está electrificado, se termina la electrificación rural de 100% de todo el país. Está la fibra óptica, están los planes del MIDE y está una cosa, la instalación de la universidad y el crecimiento de la industrialización en el agro y en el interior ha generado un crecimiento histórico como nunca en la historia del movimiento sindical en el interior. Y del trabajo, de la ocupación. Claro, de la ocupación y del movimiento sindical y del movimiento estudiantil. Hoy hay 14 de agosto en todo el país. Yo sé que los medios no lo registran, pero pasan. Y hubo comisión de no a la baja en todo el país. Y hay movimiento sindical con locales abiertos que antes eran solo los funcionarios públicos de la industria privada en todo el país. Y hoy nunca hubo tantos actos de 1 de mayo como hay ahora, en pueblos ignotos del Uruguay. Y eso es un cambio cultural
y político que termina pasando lo que pasa. Es así. Leandro, tú tenías más apuntes a propósito de la votación del Partido Colorado. Sí, tengo dos apuntes que creo que pueden ser ilustrativos e interesantes. Por un lado, antes de ir al detalle de dónde veo o dónde se registra la mayor caída, yo tomé nota de los gastos de campaña que declararon los partidos ante la Corte Electoral, a partir de lo cual hice un pequeño número respecto a la cantidad de votos obtenidos. Entonces ahí me da un coeficiente que estoy seguro que a Conrado le va a gustar. El del Frente Amplio fue el voto más caro. Costó $8.11. El Partido Nacional, 7,26. El Partido Colorado fue el voto más barato, 7,02. Estoy hablando en dólares. Y el Partido Independiente, que en realidad fue el más caro de todo, a pesar de que el que declaró menos, que votó al orden de $9.86 por voto. Les recuerdo que de acuerdo a la ley de partidos políticos son 87 unidades indexadas, algo así como $10.58 es lo que paga la Corte Electoral por cada voto. Simplemente como un... Fue rentable la inversión. Claro, ahorraron. Estamos hablando de mucho gasto en la campaña electoral. Fíjense que el Frente Amplio declaró $9 millones previamente, ¿verdad? Ahora viene la rendición de cuentas. El Partido Nacional, $5.200.000. El Partido Colorado, $2.100.000 y $700.000 el Partido Independiente, simplemente para mencionar 4. De ahí que salen estos coeficientes. Y después decía, respecto de la importancia que ha tenido Montevideo, el 68% del crecimiento que tuvo el Partido Nacional es Montevideo. Quiere decir que en el interior el Partido Nacional tuvo problemas. Y en el caso del Partido Colorado, la caída en Montevideo es de casi 42.000 votos hasta ahora, lo cual explica solo el 45% de la caída. ¿Me explico? Montevideo y Canelones explican el 55% de la caída del Partido Colorado, solo. Y después, si uno mira... Y el resto está en el interior. Claro, el resto está en el interior y además particularmente en los distritos electorales más altos. Porque salvo en 2 departamentos, bajan todos. Sube en Rivera, hasta ahora 191 votos, sube en Salto, donde el único lugar del país donde queda segundo, en 670 votos, pero después bajan Colonia, casi 7.000 votos, bajan Soriano, casi 5.000 votos, que es un distrito electoral más bien chico, lo cual la caída es sustantiva, y bajan Maldonado, a pesar de que Maldonado vota el 17%, mucho más que la media, pero baja también 4.551 votos. Con un destacado dirigente de Vamos Uruguay, ¿no? Sí, Germán Cardoso fue el que obtuvo la banca. Pero, es decir, si bien pierde en todos lados, comete el pecado de perder más donde más votos hay. Creo que por ahí viene el asunto. Estamos en Tertulia Catarsis, estamos con Gabriel Mazarovich, María Simón, Conrado Hughes y como invitado Leandro Pauletti. Seguimos revisando los resultados de las elecciones del domingo pasado. Por ahora estamos en esa etapa, en el diagnóstico. Y casi decía yo sobre el Partido Nacional y su performance no ha habido consideraciones. El Partido Nacional obtiene... Ustedes ya lo saben de memoria, es un número que ha trillado mucho todo el conjunto de medios de comunicación, 30,9%. 30,9%. O sea que, en comparación con 5 años antes, lo que hay es un ascenso de 2 puntos. Porque la calle Padre había votado 29%. Con 0,7. Entonces, ¿qué dicen ustedes sobre este partido y su votación? No, yo creo que fue muy bueno. Como señala Leandro, hubo un repunte importante y significativo en Montevideo y en Canelones, pero además se repartió muy parecido a lo que había sido después en las bancas, digamos, como la vez pasada el partido tenía 9 senadores y ahora subió a 10, entonces apareció el primer fenómeno, digamos, de desproporción, porque estaban 5-4 y ahora se quedó todos 6 y Alianza Nacional 4.
O sea que se despegó un poquito. Pero la votación fue excelente. El fenómeno de la calle Pou no daba la idea de que el partido tenía que crecer más. No, los que estábamos optimistas, inducidos por muchas razones que no vienen al caso, esperábamos fabuloso votación 34. Sacamos 31, las encuestas nos daban 32. Nadie nos dio 34, yo solo di 34, o sea, no estuvimos ni lejos de lo previsto, ni, yo sigo creyendo que la figura de la calle Pou tiene en la proyección nacional una perspectiva extraordinaria. ¿Los demás qué dicen? Yo creo primero, realmente había, si uno miraba la campaña y miraba las encuestas, la sensación era que se iban a comer a los niños crudos, esa era la verdad, y inclusive era lo que estaban esperando en el anuncio de las encuestadoras planteadas. Algunos incluso lo llegaban a decir en la tarde sin ningún asidero, porque uno lo miraba. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que se hacía en la tarde? Y en la tarde habían circulado rumores de boca de urna de 34 y 35% para el Partido Nacional. Y a mí me llegaron de 34. ¿Dónde están haciendo las encuestas? En Saturno. Porque ¿dónde están haciendo las encuestas? Era una de las preguntas de lo que porque uno caminaba a la calle y le mandaban video y datos del interior, y vos decías, pero ¿y de dónde están sacando estos datos? ¿Que lo están haciendo en la Casa de los Lamas, la encuesta? No sé. Entonces, claro, porque el tema era, claro, a mí en Fernández Crespo y Asunción me daba 60% Partido Comunista y era bárbaro, pero ¿de qué sirve? Yo lo que digo es que bueno, pero el tema en este momento no son las encuestas. No, pero me parece que se había generado, creo que votó lo que tiene el Partido Nacional hoy en la sociedad, y qué es lo que había. Lo que pasa es que se había generado una sobreexpectativa que incluía un desastre electoral del FA y una pérdida electoral del FA que no se veía por ningún lado, que la vida colocó en su lugar. O sea, es lo que tiene el Partido Nacional hoy, y está bien, si la calle tiene una proyección, y yo no lo dudo, es la primer campaña que hace, se ha colocado como el principal referente político de la derecha en el Uruguay, claramente. Yo lo que sí creo que también hay que decir, más allá de que estamos hablando del Partido Nacional, que tanto el Frente Amplio como Tabaré Vázquez demostraron que tienen un peso señorial en la sociedad uruguaya y serio, sólido. ¿Sobre este tema, Leandro? Yo creo que acá me parece que la expectativa previa era que el Partido Nacional iba a votar más, obviamente también el Partido Colorado, eso va de suyo. Lo que me parece acá que vuelve a repetirse una historia de hace algunos años, o por lo menos un par de elecciones, con una estrategia de polarización equivocada, que lleva a que anticipar el balotaje favorece al Frente Amplio. ¿Por qué? Porque me parece a mí que hay un determinado elector que no vota al Partido Nacional. Y entonces creo que por ahí le fija un techo a esa polarización previa, y es lo que hace que de repente se repita un escenario parecido a lo que fue la Larrañaga Tabaré Vázquez hace 10 años. De todos modos, en aquella ocasión votó más arriba, ¿no? Votó mucho más arriba Larrañaga, mucho más abajo el Partido Colorado, y además ganó en primera vuelta el Frente con mayoría parlamentaria. Y tú decís que hubo quienes promovieron una visión de, ¿cómo es? Polarización ya anticipada. ¿Quién promovió eso? No, pero se fue dando por la vía de los hechos y por los medios amigos, ¿no? Los medios amigos que también juegan. Claramente, ¿no? Uno fue periodista, sabe que tiene que atender la demanda, digamos, del mercado, llamémosle, de los lectores, y si hay muchos lectores del Frente Amplio y uno tiene un producto, un diario o lo que fuera, tiene que atender su demanda. De hecho, va viendo las encuestas y va haciendo la polarización en el medio también. Esa es clara. ¿Pero del lado del Partido Nacional también se trabajó en esa dirección? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El diario El País claramente hizo una estrategia de polarización. Claramente. Sí. El domingo anterior a la elección existían 2 partidos en el Uruguay. El diario El País no metió una sola línea de los demás partidos. Y capaz que fue casualidad. Yo estoy simplemente dando un dato de la realidad. María, sobre la votación del Partido Nacional. El diario El País y El Observador y algunos otros sí efectivamente polarizaron, pero inclinaban su peso decididamente hacia el Partido Nacional. Sobre el Frente Amplio siempre daban datos negativos. Los jóvenes ya no votan, en tal lado se vota menos, etcétera.
Yo insisto en que la sorpresa es que los electores se hayan portado racionalmente, y creo que tenemos que hacer un poco de autocrítica en el sentido de que, yo creo que yo no, pero mucha gente tiene una fuerte tendencia a pensar en lo que desea, es decir, a confundir sus deseos con la realidad. Lo que le dicen wishing thinking está más extendido de lo que uno cree. Sobre la votación del Partido Nacional, que es lo que tú propones, la conclusión mía es que creció muy poco. Se lo veía como un Partido Nacional que se había adueñado de la etiqueta renovación, que era una palabra nada más, era una palabra vacía, pero que metía cierto entusiasmo, cierta visión que no coincidía con la realidad, pero muchos esperaban que se superpusiera a la realidad o que le ganara la realidad. Y más o menos el Partido Nacional mantiene su votación, aumentó 2 puntos. Dijiste, bueno, es más o menos la misma que tuvo la Calle Herrera en su momento. Y me parece también que el herrerismo, a pesar de que las cosas uno las ve a veces un poco desdibujadas, pero hay diferencias entre el herrerismo y Alianza Nacional, que el herrerismo atrae menos a votantes de otros partidos que no son del Partido Nacional. La Calle Pou con lo no cual es... su panorama para un balotaje es menos bueno que si el candidato fuera de Alianza Nacional, a mi juicio. La Calle Pou no es o no se presenta como un nombre del herrerismo, de hecho Bueno, ha conformado su propio espacio político, ¿no? Pero es. Y es percibido como lo que es. Tengo su origen es... Tengo un dato Representa interesante. los mismos intereses. Tengo un dato interesante. ¿Quiénes son los 5 más grandes dirigentes políticos del Uruguay después de las elecciones del domingo, tomando los datos completos de la Corte? Son 5. El número 1 es la Calle Pou. Tuvo 364.000 votos. El número 1 es Tabaré Vázquez. No se tiró, estaba tirándose a la presidencia. Estoy hablando de... los votos de Vázquez son el resultado de los votos de una cantidad de gente, entonces está fuera de concurso. No es... Es un criterio muy particular. No, los dirigentes políticos que están en grupos políticos, que tienen gente que los sigue a ellos. Jorge Tabaré Vázquez no tiene ninguno, no tiene ni partido, se fue del Partido Socialista, no es otra cosa. Tabaré Vázquez es el tótem que el frentismo encontró para ir a las elecciones, es otra cosa. Los dirigentes políticos son, primero, la Calle Pou, 364.000. Segundo, José Mujica, 350.000. Tercero, Jorge Larrañaga, 290.000. Cuarto, Danilo Astori, 200.000, 100.000 abajo. Y quinto, Pedro Bordaberry, 190.000. Esos 5 dirigentes políticos tienen sobre sus espaldas 1.400.000 votos de 2.200.000 que votaron el domingo. Y son el 62% del electorado nacional. Ahora, 2 de ellos van a empezar en el Senado con 80 y 75 años. Y los otros 3 van a empezar con 42, 59 y 55. Entonces, ¿quién tiene futuro en la política en el Uruguay cuando estos señores alcancen los efectos de la biología? Ya veremos. Yo creo que hay un gran pronóstico para los partidos de centro-derecha en el Uruguay.